Libro del profeta Zacarías, capítulo número 11. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 11. Ahí en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Zacarías, capítulo número 11. Vamos a dar lectura del verso número 4 al verso número 6. ¿Viene, mi amado? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Verso 5. Todos el verso 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos inclinando por otro. Pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias en este tiempo. Nos permite siempre, Dios, poder adentrarnos a través de tu palabra, Señor, en tu presencia. Ministranos, Señor, a través de ella. Usted sabe, tal cual como lo decimos cada día, de enseñanza, de qué cosas tenemos necesidades. Señor, mira esas necesidades y ministra a tu pueblo, Señor, acelerando primeramente los pasos de tus hijos que todavía no se encuentran en este lugar. Por otro lado, mi Dios, sea usted propicio para poder tocar a través de esta enseñanza las situaciones que tus hijos están pasando, para que tengan una directriz, tengan de parte tuya, Dios, una guía. Ellos necesitan, Señor, al igual que todos los presentes, aún nuestros pequeños en la parte superior, para poder, Señor amado, recibir de ti, oh Dios, esa palabra que bastará para sanarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, Señor, para poder, oh Dios amado, Padre, obtener de usted, Señor, lo que hemos venido a buscar. Señor amado, te lo pido pues en el nombre de Jesús, háblanos a través de esta palabra, Señor, y que tu gracia y tu misericordia se extienda de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi amado hermano, estamos en el libro de Zacarías, capítulo número 11. Hemos dado lectura del versículo 4 al 6. En esta porción de la Escritura hay algo bastante, diríamos, intenso, dicen algunos, utilizando esa palabra. Hay algo bastante duro aquí, ¿sí? Refiriéndose estrictamente a la situación de la que se estaba llevando a cabo, no tanto en los momentos propios del pueblo que estaba ya de hecho establecido en Jerusalén, y ya el templo estaba construido y que las murallas habían dado cierta seguridad o protección a sus habitantes, sino por algo que habría de venir, por algo que Dios, avisorándolo, obviamente, dio a conocer al pueblo como para que el pueblo se aperciba de los tiempos que vendrían. La Biblia, por ejemplo, a nosotros también, a través de los labios de Jesús, nos advierte de los tiempos que habrían de venir, y de hecho en esos tiempos que hoy por hoy estamos viviendo. Bueno, usted creo que reconoce que como país estamos aparentemente en un estado de excepción, y ese estado de excepción es una consecuencia de de la peligrosidad en la que ahorita estamos todos y cada uno de los que conformamos este país estamos pasando. La violencia está prácticamente sin control.
Unos ven la medida como algo bueno, pero tardío. Hay otros que ven la medida como una solución al problema, pero en estas últimas 48 horas luego del decreto, las muertes no paran. Y los crímenes sí siguen y con mayor auge. Es un poquito paradójico, mi amado hermano, y ya va a ver por qué no por todo esto, por la situación de la misma escritura. Si no se puede controlar 1.000 metros cuadrados o 3.000 metros cuadrados que creo que tiene la cárcel de Guayaquil, ¿cómo poder controlar un país? Difícil, muy difícil. Mi amado, en Zacarías capítulo 11, Dios avisora justamente esto. ¿Qué cosa? Que la maldad del hombre iría a un extremo tan grande, pero tan alto, o tan intenso, profundo en sus raíces, en sus simientes, que prácticamente Dios, si se ve, no digo él maniatado, pero si ve la situación en medio de los hombres como irreversible. Y eso va a ser el tema de esta preciosa noche. Sí, irreversible. ¿Qué es lo irreversible? Lo que ya no tiene reparo. ¿Sí? Lo que ya no se puede, diríamos, cambiar. Y querido hermano, y es posiblemente eso lo que a nosotros como última, digo yo, generación nos está tocando vivir. Cosas que ya no pueden ser, si no pueden ser cambiadas. Mi amado hermano, lo irreversible es justamente eso. Aquello que usted, por más que quiera, ya no lo puede acomodar. Por más que usted ha luchado, ya no lo puede volver a su estado inicial. Un ejemplo, la leche cuando se corta. ¿Quién la puede reparar? ¿Quién podría remediar aquello? ¿Verdad que no se puede hacer absolutamente nada? Mi amado, eso es justamente lo que Dios avisora en este capítulo 11, del verso 4 en adelante, en medio de su pueblo, en medio de sus ovejas. Y para ello el Señor utiliza una analogía. Siempre lo ha usado y esta no será la excepción. Si ve a su pueblo como ovejas. Siempre Dios lo ha tenido presente, hasta en los mismos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Él vio también a Jerusalén, vio a su nación, vio a su pueblo Israel como ovejas que no tenían pastor. Cuando uno va a la Escritura, mi amado, si volvemos por favor al libro de Zacarías capítulo 11, esto lo voy a contestar con otra versión bíblica hablando de la Biblia de Jerusalén en el mismo texto. Por ejemplo, en el versículo número 4, ¿qué nos dice el Señor? Así ha dicho Jehová mi Dios, dice el profeta Zacarías. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Este término a mí me pareció bastante, un poquito pesado de poderlo asimilar por la designación que se le da a las ovejas. Sí, como que si ya las ovejas están totalmente condenadas a muerte. Y de hecho, viendo otro pasaje, hablando de otra versión bíblica, dice lo siguiente, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice, así ha dicho Yahvé, mi Dios, apacienta las ovejas del matadero. Es decir, aquellas ovejas que no sirven sino solo para otra cosa que eliminarlas. Mira que hay muchas, digamos así, en el ámbito de bovino o vacuno, que cuando cierto tipo de animales son, digamos así, especiales, hablando de que tienen buenos genes, hay quienes simplemente dejan a muchos animales como para que hagan cría. ¿Sí? Como para que continúe, digamos, en su buen estado, ¿sí? Prolongando a través de sus genes con otros, obviamente, hablando ya de toros, por ejemplo, de vacas, ¿sí? o aún otros animales como las ovejas o caballos también. Cuando ven que son de muy buena cepa, solo los dejan para la procreación. Y eso tiene obviamente un buen perfil y tiene también, digamos, una razón de ser. El ganadero desea, conservar la línea de lo mejor para poderlo comercializar y vender inclusive hasta en un alto precio. De hecho, ahí entre los ganaderos saben haber a veces transacciones especiales por cierto tipo de reses que son solamente para la procreación, ¿verdad? Hasta en los cerdos pasa esto. Y querido hermano,
Pero en este caso, ¿no?, se habla de ovejas prácticamente que ya no tienen otro fin, sino solamente lo que la Biblia declara. Ovejas que solo sirven para ser eliminadas. Y eso, mi amado, me entristece mucho, porque eso define la suerte de un pueblo, porque el Señor, insisto, está hablando de una manera alegórica. Y cuando yo voy a la Escritura, parece que la situación no cambia mucho con la iglesia. Ya que cuando uno, y acompáñeme por favor, cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, mira algo que nos dice también el Señor. Dice en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo número 8, verso número 36, mira lo que dice el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Romanos capítulo número 8, verso número 36. Como está escrito, dice allí. Y mira que al declarar esto es como decir, esto es irreversible, esto nadie lo puede cambiar. Y dice la Escritura, como está escrito, es decir, como está ya profetizado, como ya está declarado, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados, y se parece mucho a Zacarías, somos contados como ovejas de matadero. Yo no sé, mi amado, pero si alguien te dijera a ti, mira, usted conmigo, por más que se esfuerce, por más que se dedique, por más que haga lo que haga, usted conmigo se queda porque se queda, hablando en el plano académico. Entonces, mi amado, si alguien te confronta así como estudiante, entonces tú dirías, ¿para qué estudiar? ¿Sí o no? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué pelear? ¿Para qué, digamos así, hacer el esfuerzo? Simplemente seré otro más, dirá él, del montón, que no pudo superar esa etapa académica y que obviamente vivirá conforme a lo que el buen destino depare para él. Mi amado, eso puede bajonearte. Eso puede, de alguna u otra forma, implantar en tu corazón, en tu mente, un estilo de vida, ¿cómo te podría decir? Un estilo de vida digamos así, no solo de estándar, sino un estilo de vida paupérrimo. ¿Sí? Donde todo el mundo simplemente para ti es quien puede prosperar, pero tú nunca para ellos. Te limitará, te achicará en todo sentido, en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver un hogar, en tu forma de verte a ti mismo. Llamado, eso es triste, por cierto. Pero bíblicamente, llamado, hay cosas como lo declara la Escritura, lo que le acabamos de leer en Romanos 8, verso 36, hay cosas que parecen ser que fueran irreversibles. Ahora, ¿cuál es el punto para mí en esta enseñanza más allá del tema, mi amado hermano? Es si verdaderamente las cosas que Dios ha predicado son irreversibles, ¿cómo debo yo afrontarlas? ¿Sí? ¿Cómo yo debo de hacerle frente a esta situación? Porque de lo contrario, mi amado hermano, entonces me echo a morir. Diría cualquiera, si este está para perderse, entonces, ¿para qué buscar de Dios? Ahí nada más. Sí, vivo mi vida cada día a la fuerza que me dé, y si sale bien, pues que sale bien, y si sale mal, pues sale mal, y ahí me quedo. No lucho, no me esfuerzo, no peleo, no busco de Dios, obviamente, como creyente. Vivo simplemente conforme, lo dicen popularmente, vivo conforme a lo que el viento, en este caso me hace ir. Si me tira para la izquierda, pues para la izquierda voy. Si me tira para el frente me voy. Claro, esa es la forma en la que Dios quiere nuestra vida. Cuando vuelvo al libro de Zacarías, y como le había dicho que leía de la versión de de Jerusalén, dice el texto, así dice Yahvé, mi Dios, apacienta las ovejas del matadero, es decir, aquellas que están listas para ser sacrificadas. Aquí nosotros tenemos en nuestra localidad, tenemos un lugar que se llama, de hecho así se llama, el Camaño. Sí, animal que va para allá, ¿para qué sirve?
simplemente para ser eliminado, y obviamente tiene una razón de ser. De allí será, diríamos, carne, o se abasten las carnes para toda la ciudad. Mi amado, vuelvo a Zacarías capítulo 11. A Zacarías, Dios le dice pues lo siguiente. Y si volvemos por favor al texto. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. No lo sé, mi amado, pero si alguien te dice, quiero que te dediques, aquí hay algunos hermanos que practican o han ejercido o están ejerciendo la labor de la pedagogía, de la enseñanza, sea en la escuela bíblica o sea de pronto en el área secular. Ahora, imagínate que alguien te diga, como rector, te diga, mira, yo lo quiero contratar a usted para que usted sea el encargado de darle el énfasis y el seguimiento y todo su potencial, todo su esfuerzo para todos estos estudiantes que no van a pasar de año. Pregunta 1, ¿acepta el trabajo? Pregunta 2, si lo acepta, ¿con qué esmero usted se dedicaría a ellos? Pregunta válida, creo. ¿Verdad? Si alguien le dijera a usted, quiero que te encargues de esta persona, la cual al final de todo no va a servir para nada, sino para morir. Pregunto, ¿esto te bajonea de golpe? ¿O te anima y te dice, bueno, vamos a hacerle el intento y con toda la fuerza? ¿Cómo desde ya asumes este desafío, este reto? ¿Cómo lo desafías? Es como tratar de decirle a un empleador, ¿sí? El empleador le dice a uno de sus subalternos, utilizo un apellido X, ¿no? Le digo, qué sé yo, a ver, Gutiérrez, por favor, quiero que todo lo que usted sabe le enseñe a este nuevo elemento de la empresa llamado, qué sé yo, a Alberto. Entonces, eso sí, una vez que le enseñe todo, a Alberto yo lo voy a votar. Pregunto, ¿con qué entusiasmo Gutiérrez le enseñará a Alberto? Me va a hacer perder mi tiempo detrás de, y eso sí, cuidado con mermar su trabajo, cuidado con bajar la producción, porque lo oculto. Pero usted, ¿para qué me pone un trabajo innecesario si a la larga lo va a terminar votando? Eso fue lo que le dijo Dios a Zacarías. Zacarías, hazte cargo. Quiero que te hagas cargo de las ovejas que están en el matadero. Quiero que, mi amado hermano, entienda esta primera parte, porque de esto dependerá todos los versículos subsiguientes. ¿Sí? Si usted no tiene esto en claro, obviamente el resto no tendrá sentido para usted. Pero lo que se le pedía a Zacarías era algo totalmente incoherente, visto bajo una óptica lógica. Pero para Dios, mi amado hermano, que ve las cosas no como las ven los hombres, claro, obviamente para Dios tenía una razón de ser. Dios quería dar una enseñanza con esto. Recuerden, Dios está hablando de manera hipotética y tomando una analogía, comparando su pueblo con ovejas que eran llevadas para él matadero. Por ejemplo, los sacerdotes tenían un corral donde se recetaban todas las ovejas descalificadas para los sacrificios. Toda oveja que venía para el sacerdote, mi amado hermano, tenía que cumplir requisitos. Las perfectas eran las únicas que podían ser elevadas para ofrenda hacia Dios. Todas las que tenían imperfecciones tenían que ser separadas para el matadero. Solo servían para comer. Ahora bien, dice el texto, verso número 4 y 5. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales, dice allí, matan. ¿Quiénes son los que se encargan de darle el sacrificio? A las cuales matan sus compradores. Ahora, ¿eso tiene algo extraño? Digo yo, si alguien compra una gallina viva, de pie, como le dice, y la mata, ¿qué de extraño tiene? Si es para eso. ¿O no? Es para eso.
a los cuales le dicen, matan sus compradores y dice aquí, y no se tienen por culpables. Y es verdad, ¿quién de ustedes luego de comprar una gallina y la mata, siente culpabilidad? Eso hoy la maté, qué pena. Y está comiendo un exquisito consomé. ¿Verdad que no tiene sentido? Esto así no tiene sentido. Pero, insisto, Dios quiere que Zacarías encarne la situación. ¿Sí? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la condición de Israel, si tomando como referencia la analogía, era muy semejante. Muy semejante. Luego lo iremos viendo en el desarrollo. Y dice aquí, a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, aquí es otra cosa. Una cosa es quien la compra, otra cosa es quien la está vendiendo. Y mucho más si esto tiene una postura de analogía, es decir, de una comparación. Dice, y el que las vende, dice, bendito sea Jehová. Es entendible en parte, ¿no? Porque he enriquecido, ni sus pastores, aquí comenzará, tienen piedad de ellas. Ahora, en esta última expresión, entendemos con qué intención Dios da la analogía. Es evidente de que la transacción de animalitos es común. Alguien las cría, ¿para qué? Para venderla, y hay quienes la compran para hacer de ella lo que bien les parece. Si para que sigan criando o para comerla, eso ya es irrelevante. Pero Dios quiere tomar la postura para que Zacarías vea qué se está haciendo con su pueblo. Y eso sí era ya un agravante. Quienes lideraban, mi amado hermano, al pueblo de Israel, o los que lo liderarían después, porque esto es una palabra de profecía, quienes liderarían al pueblo, luego de que en los tiempos de Zacarías todo fuera restaurado, porque ahí se restauró, como le digo, la ciudad, y se restauró también el culto, se restauró la parte religiosa. Mañana más tarde, hablando de en tiempo venidero, nuevamente el pueblo sería, obviamente, mi amado hermano, afectado por el mal liderazgo de los que tenían la responsabilidad de velar por las ovejas. Por eso es que Jesús se presenta, mi amado hermano, delante del pueblo, diciéndole, frente a fariseos y escribas, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús esta profecía estaba de una u otra forma encarnada en el sistema en el que él se encontraba. Ahí él supo decir, yo soy el buen pastor, es decir, ellos no valen ni un centavo, yo soy el indicado, porque ellos son asalariados. Pero yo no, yo doy mi vida por ustedes, dicho de una forma más personalizada. Esta profecía, mi amado, no tenía al momento un cumplimiento, pero se cumpliría sobre todo, mi amado, ahí en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿qué decir de nuestros tiempos? Con mucha más razón todavía. Porque en los tiempos presentes, mi amado, a la verdad, estamos totalmente empobrecidos, no me refiero al dinero, sino al cuidado que de Dios debemos de recibir por parte de quienes Dios pone al frente, en este caso, de quienes tienen la responsabilidad de guiar, cuidar o de una u otra forma amparar a las ovejas. Y dice el Señor, hablando de los que han vendido las ovejas, ellos dirán, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores, termina diciendo ahí el Señor, ni sus pastores tienen piedad de quienes, de ellas, de las ovejas. Ahora, la analogía es clara, ¿para quién? Para Zacarías. Para nosotros algo confusa. Pero para Zacarías, que está identificado con este hábitat, con esta forma de ganarse la vida, hablando de la labor pastoral o pastoril en este caso, no, él decía, ¿verdad? Eso ya se vio en tiempos pasados y las consecuencias no se han dejado de esperar. Israel viene de un gran exilio por más de 70 años.
no han entendido y de una u otra forma Zacarías acepta el desafío. ¿Cuál es el desafío? Acuérdense de lo que le dije también de manera comparativa. Él dice, dame a los estudiantes que se van a quedar de año. Yo me voy a encargar de ellos. Aun cuando yo sé que van a terminar igual perdiendo el año conmigo. ¿Quién está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en una causa perdida? A ver, ¿dónde están los que quieren invertir? Por lo general, todo aquel que invierte quiere ver qué cosa al final. Ganancia, quiere utilidades. Nadie, por lo menos en la actualidad, nadie hace las cosas por amor a la camiseta. ¿Sí? Me recuerdo tanto que en una oportunidad dijo alguien, nosotros somos una institución con fines de lucro. Y a la verdad, ¿está mal o está bien? Pregunto. A ver, ¿qué pasó? Alguno dirá, depende, hermano. Depende. Depende de qué tipo de institución es. Amén. Sí, de eso depende. Porque si es una institución dedicada a la comercialización, por ejemplo, sí, de víveres, de comida, es evidente, a un panadero. Nadie, déjenme la expresión de que nadie compra pan para vender pan. Siempre tratará de sacar, ¿qué cosa? Un porcentaje de ganancia. Pero si se habla de una iglesia, la cosa cambia. ¿Verdad? Si se habla de un hogar, también la cosa cambia. Imagínate que un padre diga, yo no estoy aquí manteniéndolos para que me dejen totalmente agotados, sin fuerza y sin reserva. Pero un hogar es para eso. Donde un padre da todo sin esperar. Mira, un hogar es una institución, porque así lo ve el Estado, es una institución sin fines de lucro. Lo da todo y puede ser que termine hasta en la calle, debajo de un puente. ¿Verdad que pasa o no pasa así? Mi querido hermano, ahora bien, en el verso 6, ya el Señor haciendo entender a Zacarías por dónde va la cosa, dice, por tanto, mira, él ya sabía el desenlace. ¿Por qué? Porque las ovejas continuarán siendo masacradas. ¿Sí? Hablando de aquellos que debiendo haber tenido el cuidado, habiendo poder tenido, mi hermano, la preocupación, qué sé yo, el alimento que se necesita. Él sabía, Dios sabía que, mi amado, la causa estaba perdida. Ahora, dirá cualquiera, pero Dios podía revertir. Claro que sí. Dios puede hacer cosas sobrenaturales, increíbles. Dios puede hacer, mi amado hermano, como ya lo hemos visto y usted lo sabe, de una nada puede hacer un todo. Pero, ¿y Dios hizo algo? Claro que hizo algo. Por eso mandó a Jesús. Porque humanamente no había hombre que podría llenar las expectativas de Dios. Ni el mismo Zacarías. Zacarías lo va a intentar. Ahora, para leer el verso 6, hermano, es necesario considerar que Dios está sumamente airado. ¿Sí? Porque, ¿cuántos años Dios viene lidiando con su pueblo? Para que el pueblo de una buena vez termine su etapa de dureza, diría una madre y un padre. ¿Hasta cuándo aquí está en la edad del burro? Qué alivio es para un padre o una madre reconocer diciendo, oye, tú sí que eras terco, ¿ah? Pero ojo, eras terco. Tú sí que eras cerrado. Pero ahí está, era. Es lindo cuando ya el muchacho deja su muchachada y comienza a ver la vida con otros ojos. Donde ya, diríamos, la discusión, donde ya la llamada de atención, la preocupación ha quedado como un mero recuerdo. El problema es que Israel nunca maduró. Israel nunca logró, mi amado hermano, llegar a esa etapa de cambio. Y Dios sabía penosamente que esto era irreversible. Ahora, antes de leer el verso 6,
Quisiera, por favor, anteceder con otro texto. Ven conmigo a la Biblia. Espero que vaya entrando en tono conforme a lo que Dios desea dar a conocer en esta noche a su pueblo. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 34. Libro del profeta Isaías. Aleluya. Libro del profeta Isaías, capítulo 34. ¿Lo tienen? Estoy silente, estoy cazando letras ahorita. Isaías 34, verso número 2 al 3. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, porque Jehová, ¿qué dice que está? Contento, ¿verdad? Está airado. ¿Contra quiénes? Solo contra Israel, no. Contra todas las naciones. E indignado contra todo el ejército de ellas. ¿Cuál es el desenlace frente a esta situación de Dios? Las destruirá y las entregará. ¿A dónde las va a entregar? Por eso es que el Señor le dice a Zacarías, mira, hazte cargo de las ovejas de la matanza, que es igual del matadero. No lo sé, es como que Dios dice, mira, este tipo de decepción puede pasar en un hogar. Cuando un padre, posiblemente cansado de tanto y de tanto lidiar con el problema, ¿sí?, le dirá a una madre que suele ser un poco más flexible, tolerante, paciente, decir, mira, a mí ni me hables de eso. Hablando de su hijo, ni me hables de eso. Haz lo que te dé la gana. Conmigo no puedes. La pregunta clave es, ¿cuándo un padre podría llegar a tener semejante postura? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando él ya está cansado. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Ahí es donde se sabe, conmigo no cuentes. Yo ya le di las oportunidades, ya le he hablado, he tratado de razonar, le he dicho que se suele decir la expresión, le he dicho 1000 veces esto, aquello, lo otro. A mí ya no me cuente nada. Que haga lo que le dé la gana. Y a veces eso que haga lo que le dé la gana, bueno, hermano, es una sentencia, obviamente, para él. Una sentencia de muerte. Porque si bien es cierto, con cobertura, familia, con cobertura de casa, se logra librar de muchas cosas a quienes tú amas. Una vez que tú aflojas totalmente la rienda de ese burrito desenfrenado, hermano, va a galope, va tras el matadero. Es decir, va a la recife y sabe que va a morir. Como cuando uno lucha a veces con amistades, no te conviene esa persona te está llevando por un mal camino, no vas a prosperar, mira que te lo digo, y le no, que sí, que yo quiero, que déjalo. ¿Verdad? Y el padre, no, pobrecito, que va a sufrir, déjalo. Es decir, que pase el sufrimiento, que pase el dolor. Como una oveja llevada al matadero. Y ahí en Isaías capítulo 34 dice, estoy airado, estoy indignado contra las naciones, contra sus ejércitos, los ejércitos, las voy a destruir, las entregaré al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, pestilencia, y los montes, dice allí, se disolverán por la sangre de ellos. Yo contrasto esto con lo que estamos pasando, no solo aquí, porque aquí, en el mundo entero. Pareciera ser, no digo que es así, pero pareciera ser que Dios como que ha dado la espalda.
que se maten, que hagan lo que les dé la gana. Que el padre quiere matar al hijo, pues que lo mate. ¿Entienden? Como a través de estas 2 últimas semanas que los crímenes han ido tomando proporciones más, digo yo, más sanguinarias. Mueren criaturas, mueren esposas, mueren madres. No hay control. No le quiero echar la culpa, mira, no le quiero echar la culpa ni al presidente, ni a la policía, ni a los delincuentes. La naturaleza del hombre está podrida. La naturaleza humana, ¿se acuerda usted cuando dijo la naturaleza de Dios? ¿Ya? La naturaleza del hombre está corrompida. Estamos idénticamente igual como cuando Dios miró a la descendencia de Noé y dijo, el pensamiento de ellos es solo de continuo el mal. A nadie le interesa lo de nadie. ¿Sí? Así de radical. Y este mundo, mi amado hermano, se está yendo por un caño. Y Dios le dice, no a Zacarías, le dice a la iglesia. ¿Qué cosa le dice a la iglesia? Justamente lo del versículo número 4. Apacienta las ovejas de la balanza. Y yo sé que muchos dirían, ¿pero para qué? Si ya está decretado para ellos la muerte. ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué el intento? ¿Para qué, mi amado hermano, si en este caso, si el poder realizar algo que es infructuoso? Mira cómo Dios nos penetra a través de este pasaje bíblico a nuestra triste condición. Condición que, por cierto, así como el tema de esta noche, es una condición irreversible. La maldad, la iglesia no la va a poder detener. Eso te lo aseguro, porque es bíblico. Tiene que ser así. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Yo le he dicho, esto se lo viene diciendo casi desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Esto se va a poner mejor o peor. Peor. La alerta de Dios para este triste porvenir es cuidar que nuestro amor por Dios y por el prójimo, que son ovejas para matadero, no se nos enfríe. Porque aún así, sabiendo la terrible condición a donde vamos a parar, aún así Dios le pide a la iglesia, quiero que te hagas cargo de las ovejas de matadero. Como cuando le dije a la analogía con los maestros, mira, aquí está este muchacho, es el mismo demonio. Edúcalo. Y cada día que lo educas se hace peor. Tú como maestro dirías, yo abordo, hasta aquí llego. Este muchacho, le digo, haz la tarea, y el día que tiene que hacer la tarea, ¿qué hace? No la trae. El día que toca la evaluación, saca 0. Pregunto yo, ¿con qué ganas, con qué deseo, con qué impulso, con qué motivación tú podrías decir, y ahora lo voy a tomar a cargo el siguiente semestre? Pues Dios nos pide eso. Dios nos pide eso. Es decir, ¿qué? Nos pide lidiar con el borracho sin que éste quiera dejar la borrachera. Nos pide que sigamos lidiando con el vicioso sin que éste tenga la más mínima intención de querer abandonar el vicio. Nos pide que sigamos lidiando con el adúltero y sabiendo que tiene 2 o 3 o 4 o 5 mujeres, claro, usted seguir dándole la misma oportunidad de gracia y de misericordia que Dios le dice que él tiene que recibir. Donde cualquiera diría, no hermano, yo ya me cansé, ¿para qué lidiar con esto? Como escuché el otro día en oración, este árbol ya se torció.
Y termina diciendo el profeta Isaías, y los muertos de ellos serán arrojados. De sus cadáveres se levantará más bien que cosa, pestilencia, hedor. Y los montes se van a disolver. ¿Por qué? Por causa de la sangre que fluye. Dicho esto, y volviendo a Zacarías, capítulo 11, verso número 6, estas palabras van a cobrar sentido. ¿Cuáles? Estas. Por tanto, mira lo que dice Dios, ¿ah? No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. ¿Me entiendes? Ahora, Dios no está diciendo si las ovejitas son o no inocentes o no. Él solamente sabe que esas ovejas tienen un solo fin. Ser empujadas ¿para qué? Para ser eliminadas. Dice, yo no voy a tener más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo las entregaré. Mira, yo mismo las voy a entregar. Dice aquí, entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero. Y en mano también de quién nos va a entregar. De los que nos gobiernan, de su rey. ¿Y qué va a ocurrir cuando quedemos a manos de ellos? Dice, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Vean usted. Con esta premisa, Zacarías hace, mi amado hermano, conforme al petitorio de Dios. Verso número 7 dice, apacenté, dice Zacarías. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Dice en otra versión bíblica, que estoy tomando como les mencioné, la versión de Jerusalén, dice el verso 7, apacenté pues las ovejas del matadero, destinadas a los tratantes de las ovejas. Es decir, orientadas a los que van a traficar, porque a la larga, los que van a sacar provecho de ellas, no seré yo, sino los que van a traficar con ellas. Imagínate, criar para entregarlo a alguien que te la destruya. Es como decir, mira, he terminado un cuadro y se lo voy a dar a alguien para que lo haga pedazos. He reparado algo y se lo entrego a fulano para que lo destruya, apenas lo tenga en su mano. ¿Quién metería esfuerzo en eso? ¿Quién metería ganas en eso? A mí diría, ¿para qué lo voy a arreglar si este es un salvaje? ¿Para qué voy a...? Ahora, si lo pongo al plano ya un poquito más apegado a nuestro entorno de vida, ¿para qué? Dicen algunos, mi esposa me sabe decir, yo comparto, claro, comparto la generalidad. Ella dice, en este tiempo ya no vale ni casarse. Peor te le digo, con esta sociedad, no se sabe a dónde va a parar el futuro de la familia. Da hasta miedo. ¿Por qué crees que el Señor decía en profecía, ay de aquellas que estén encintas en aquellos días? Hoy comenzamos a entender esas palabras. Hoy, al ver el terrible estado en la que aparentemente nos estamos desarrollando. Digo desarrollando no porque estamos creciendo, estamos decreciendo. Socialmente estamos decreciendo. Nos estamos convirtiendo en animales. Y eso, mi amado, dándole puntos a los animales. Porque mira, por lo menos los animales hacen lo que hacen por hambre. Nosotros lo hacemos por pura maldad. Ellos se matan, se destrozan, pero para poder seguir sobreviviendo. Pero entre seres humanos nos estamos haciendo pedazos. Solamente por el gusto y el deseo de ver correr sangre. Venganza, odio, ira. ¿Me entiende, mi amado? Mira, Zacarías, diciéndolo de otra forma, Dios a través de Zacarías nos ajusta a los tiempos actuales. Nos está de una u otra forma, diríamos, acoplando a este estilo de vida
que a la verdad, mi amado hermano, nos avergüenza. Y como iglesia, obviamente, mi amado, estamos ajenos. Zacarías, sabiendo todo este contexto de Dios, dice pues en el versículo 7, apacenté pues, ¿qué cosa? ¿Qué apacentó? Apacenté pues las ovejas de la matanza. Mira, esto es, ¿a quiénes? A los pobres del rebaño. Y tomé para mí, para poder llevar esta labor, tomé para mí, dijo él, no una, que por lo general era lo habitual para poder apacentar el rebaño, un callado, no. En este caso él se va a llenar de doble, digamos así, de doble esfuerzo o de doble recurso para hacerlo. Creo que es la palabra más apropiada. De doble recurso para hacerlo. Y dice aquí, y tomé para mí 2 callados, porque con uno no basta. Tomé 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, que vamos a meditar en esto, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Ahora, este tema, mi amado, se va a abrir. Y de hecho se va a abrir en gran manera. No sé si tratarlo ahora o tratarlo por restricciones de tiempo, sí, en el siguiente día, la miércoles. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Tenemos que llegar a esto. ¿Qué es lo que Dios desea comunicar o transmitir a su iglesia? Hasta el verso 6, creo que estamos todos de acuerdo que nuestra realidad es muy semejante a la que Dios revela en Zacarías. Sin temor creo yo equivocarme, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué hacer? Porque eso es muy importante. ¿Qué hacer, mi amado, en medio de esta calamidad? Yo creo que el verso 7 da a saber a la iglesia lo que Dios desea ver en una generación, hablando de la iglesia, que está totalmente ajena a querer tomar responsabilidad. Puede ser porque no vale la pena. Mira que muchos clientes opinan como opina la gente y afuera dicen que se mate. Así opinan muchos cristianos, opinan eso. Basta de ver un poquito ahí por las redes sociales y descubrir cómo mucho pueblo de Dios opina casi que igual, a veces hasta peor, que un mundano, por decirlo de alguna forma, que una persona que no conoce de Dios. Hermano, ¿usted qué opina? Mucha gente, pero ¿usted qué opina? Mira, creo que ya a estas alturas debería de haber, ¿qué cosa? Pena de muerte, dicen algunos. ¿Verdad? A estas alturas ya mucha gente, muchos cristianos están ahí, al tono, al unísono. Ya debería de haber pena de muerte. ¿Verdad? Otro dice, a estas alturas ya debería de haber, hablando de acumulación de penas también. A estas alturas ya debería de haber, por lo menos, que ya no haya, en este caso, sentencias cortas, sino de por vida. Yo te pregunto, mi amado, que si bien es cierto esto, formaría parte nomás digo, de una aparente solución. Pero yo te pregunto, sentencias severas, que lo hay, y en muchos países existe esto, ¿han dado solución a la problemática de la sociedad? Hay otros que dicen, está bien que se haya mandado una reforma para armar al pueblo. Porque estas son las aparentes soluciones que el mundo está promocionando, promulgando. Y también muchos cristianos dicen, yo creo que sí, hermano. Yo creo que el pastor ya debe andar armado. Y obviamente, y los hermanos también. Pero insisto,
¿Esto es realmente la solución? O dicho de otra forma, en otras naciones que sí tienen estas leyes de aparente protección, ¿les ha brindado protección? Mi amado, Zacarías tiene en este verso 7 lo medular del mensaje. Recuerde que hoy estamos predicando por el tema y reversible. No quería avanzar al verso 7 y no sé si lo logre, pero mi amado, voy a tomar simplemente los destellos de este pasaje. Y dice, apacenté pues. Zacarías se dispuso a, ojo con esto, mi amado hermano, antes de avanzar. Zacarías asumió la demanda de Dios y dijo, yo voy a apacentar las ovejas del matadero. Amén. Y yo creo que es la primera postura de la iglesia. ¿La iglesia está dispuesta a asumir esto? La iglesia tiene, mi amado hermano, hoy más que nunca, la función de al igual que Zacarías, apacentar las ovejas del matadero. Hay mucha gente, mi amado, que ya no quiere ni salir, ya no es la pandemia. Ahora ya no es la pandemia. ¿Amén? Antes decían, es que me van a pasar. Y ahora, es que me van a matar, hermano. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es, a los rebaños, dice aquí, a los pobres del rebaño. Y cuando hablamos de pobres, entendemos, hermano, que son aquellas ovejas que están totalmente vulnerables a ser eliminadas. Empecemos por ahí, por el contexto. Este tipo de ovejas son las ovejas que simplemente si se las lleva el degolladero, no van a poner, como se suele decir, resistencia. Van a morir. Estas tienen, diríamos así, la conformidad de poder ser conducidas con el más, sin la más mínima forma de resistirse. Como cuando de pronto llevó Abraham a Isaac para ser sacrificado en el monte Moria. Ahí. El papá dijo, ¿a dónde vamos, papá? Venga, amigo. Usted simplemente vea por su padre. Bueno, papá. Y se fue caminando. Papá, ¿pero a dónde vamos? Venga, que vamos a ofrecer un sacrificio. Y fue llevado. Una vez que treparon, comenzaron a trepar el monte. Papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice, ¿dónde está? A ver, tienes allí la leña. Tienes el fuego. ¿Y dónde está la víctima? Lo llevaron sin oveja. Llegó tranquilo, que Dios proveerá la ovejita. Bueno, y se fue por ahí Isaac. Ya estando edificando el altar, Abraham comienza a amarrar a su muchacho. ¡Qué docilidad! ¿Quién quisiera tener hijos así? Ven acá, amiguito, toca las piernas en medio de la cabeza y el infierno lo quito, hermano. Y de una vez, bájese los pantalones. Él me dijo, bueno, papá. No se moverán ahí como culebras. ¿Verdad? Y el muchacho es amarrado y puesto sobre el altar. El milagro no solamente es de Abraham, también está la víctima, identificado con quien va a tomar el sacrificio. Mi querido, y Dios nos manda eso, nos manda a ellos. Y para esa labor, dice el Señor, si Zacarías tomaría dos elementos, insisto, doble recurso, porque con uno no basta. ¿Qué es lo que quiero decirte, querido hermano? La iglesia no puede continuar haciendo su labor como lo viene haciendo. Yo he estado de una u otra forma haciendo cómo hacer.
Si usted sabe, ¿cuántos de ustedes que salen a hacer la obra evangelística vienen contentos ustedes, verdad? Dicen, hermano, hoy hubo gran apertura del evangelio. Nos recibieron todos nos hasta la tía. Hay quienes hasta nos invitaron un pancito, nos dijeron, pase adelante. Pero pregunto, ¿es efectiva la labor que estamos haciendo? Usted dirá, bueno, sí, en parte, pero en la práctica, a quien usted predica, no viene. En la práctica. A quien usted posiblemente con entusiasmo le da el mensaje, en el momento reacciona. Una vez que usted se va, a la siguiente semana hasta se le niega. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué está pasando? Y uno pregunta, ¿qué está fallando? ¿Soy yo o son las ovejas que están destinadas para el matadero? Esto, mi amado hermano, tiene algo muy focalizado de Dios. Zacarías sabía que para poder lidiar con este tipo de ovejas no bastaba el cayado usual. Dicho de otra forma, la técnica habitual de pastorear a las ovejas. De hecho, Zacarías hace algo inusual, algo fuera del orden. Él dice, hay que utilizar doble callado. Es llamado algo fuera de todo orden. 2 callados. Es difícil, llamado. Primeramente hay que ser diestro y zurdo para hacerlo. Una oveja llevado a un matadero, mi amado hermano, obviamente no pondrá resistencia. Pero a diferencia de una oveja, el pueblo que está siendo llevado al matadero sí opone resistencia. Nuestras ovejas son algo diferente a las ovejas del capítulo número 11 de Zacarías. Nuestras ovejas reclaman. Nuestras ovejas se resisten, pelean y hasta nos maltratan. ¿Entiende? Y ese tipo de ovejas, mi amado, que igual saben su fin, se resisten a ser salvadas. Quisiera ante todo, mi amado, que me acompañe la Escritura. Y nos dice el Señor, quisiera ir a las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, de primera mano, Evangelio de Juan, capítulo 10, un texto que usted ya conoce, versos 11 al 13. Evangelio de Juan, capítulo número 10, versos 11 al 13. ¿Lo tiene? Dice el Señor lo siguiente. Esto lo leo solo para poder identificar cómo somos en Cristo, obviamente, a la hora de cumplir la función. Luego me voy a la contraparte, a cómo son hoy por hoy las ovejas. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. ¿Lo tiene? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas, obviamente, el que no lo hace por amor a las ovejas, que es el asalariado, el que cobra, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, entendemos que, bueno, voy a limitarme a la iglesia, a esta iglesia. Entendemos que Dios ha puesto en nosotros una amplia necesidad de ir por las ovejas perdidas. Entiendo también que esto no nace de nosotros, esto nace del gran amor de Dios implantado en nuestros corazones. Bien por nosotros que Dios ha derramado esto.
Pero, ¿cómo son hoy por hoy las ovejas? Vale la pregunta. En la carta o en el libro, perdón, de Oseas, carta de Oseas, capítulo número 4. Dice el Señor, sí, Oseas capítulo 4, verso número 4, dice el Señor, ciertamente, ¿viene? Ciertamente, hombre, hablando de la raza humana o la naturaleza del hombre, dice, ciertamente, hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que, y es verdad, ¿qué dice? Es como los que resisten. No es que digan, ay, si no yo quiero, no, ellos resisten al sacerdote. Dicho de otra forma, ellos, mi amado hermano, son renuentes a que tú puedas hacer tu trabajo con ellos. En el Señor me refiero. Y dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Y aún, como para agravar la situación, y a tu madre, es decir, a lo que más amas, destruiré. Es obviamente como consecuencia. Pero, mi amado hermano, en el verso 6 del mismo Oseas, Dios le imputa a los que toman la labor de que igualmente lo hagan. ¿Por qué? Porque está allí, mi amado, desenmascarado, dicho de esta forma, está, mi amado hermano, o sale a relucir el por qué ese pueblo está como está. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, esto es la primera plataforma que yo hoy te quiero dar a ti a conocer de lo que dice Zacarías. Zacarías tomó, hoy más que nunca, como nosotros en su iglesia, hoy más que nunca también tenemos que utilizar doble forma de poder allegarnos a las almas. Primera de ellas, nuestro callado inicial, y digo yo, mayormente usado, debe de ser el callado de su palabra. Para empezar, para Zacarías, su callado fue denominado, si volvemos por favor al capítulo 11, Zacarías, capítulo número 11, que nos decía en el versículo número 7, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre, ¿qué nombre le puso? A uno le puse por nombre gracia, y al otro le puse por nombre, ¿cómo le puso? Ataduras. Ahora, para entender estos dos digamos, términos, vámonos por favor, no al idioma griego, sino al hebreo. Sí, al hebreo. Y ahí, mi amado, ¿qué nos dice respecto de estos términos dentro de este idioma? Ahora, apunte, mi amado, porque yo creo que es importante considerar lo que dice el versículo número 7. Cuando se refiere al término gracia, utiliza el término hebreo Noam, N-O-A-M, Noam, entendiendo que la verdadera forma de pronunciación, obviamente se nos va a hacer muy difícil hacerlo porque en el hebreo no existe ni la O ni la A, porque no tiene vocales. Entonces es una palabra obviamente agregada, no los términos vocales. Noam, viene del hebreo Noam, que no solamente significa gracia, sino que significa amistad, porque viene de una palabrita mucho más profunda, en M, no sé cómo se pronunciaría este término, algo así, de en el hebreo significa no solamente gracia, sino amistad, bondad, y la palabra también implica gracia, encanto y hasta belleza.
Mira tú, mira cómo este término tan chiquito se abre, como digo yo siempre, como un abanico. Es decir, que lo primero que va a hacer Zacarías para poder allegarse a este rebaño, hermano, es utilizar todo tipo de recursos a su alcance. Sí, hablando de gracia, él lo denominó como gracia, pero implica mucho más. Siendo amigable, bondadoso, encanto y hasta belleza. Es decir, que hasta para presentarse delante de estas ovejas, él habría de utilizar los mejores, digamos así, encantos que Dios le podría haber dado para poder tratar de ser simpático, es lo que quisiera decirle de una buena forma. Simpático, insisto, utilizar, cuando habla de encanto, hablaría de un término mucho más, ¿cómo te digo acá? Superficial. Mira que hasta para poder dar la palabra hay que tener gracia, hablando no de la gracia de servir, sino poder caerle bien a la gente. Y tú dirías, pero hermano, ¿cómo poderle caer bien a alguien ahora? Por eso te digo que estos dos términos van a abarcar enormemente un sinnúmero de situaciones. Mi querido hermano, pero Zacarías entiende de que la labor lo amerita. Yo no sé hasta dónde tú como predicador de la palabra o como expositor del evangelio, yo no sé tú hasta dónde estarías dispuesto a ser lastimado. Hasta dónde tú estarías dispuesto a ser maltratado, sabiendo que igual muchas de esas ovejas van a ir al matadero. Pero el riesgo, diría el Señor, lo vale. Miremos a Jesús. Una vez escuché de alguien, de un predicador, decir, cuando alguien no tiene qué decirle a la gente, le recomiendo que hable de Jesús. Sin importar qué pueda él decir, siempre hablando de Jesús, va a tener algo muy bueno que decir. Y es verdad. Pero yo no sé qué tan identificado estás con Jesús y la obra que él realizó en medio de una generación que lo único que hizo fue rechazarlo. El término en Juan es claro, capítulo 1, el cual dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, los suyos lo rechazaron. Esta generación en la que estamos viviendo, mi amado hermano, rechace el evangelio. Esa es la gran realidad. Rechace el evangelio. Te dice sí por cortesía, te dice sí por educación, pero el mensaje que tú traes, el hombre allá afuera lo rechaza. Esa es la verdad. Puede ser tu pariente, puede ser un desconocido, puede ser un amigo tuyo, un compañero de trabajo, tu vecino. Pero sí, es verdad, sí, claro, sí. Pero en términos generales, te está rechazando. Porque cuando tú ya le das a esa persona la oportunidad de que ponga o trate de poner en práctica lo que tú le dices, entonces te dirá no. Tú hablarás toda una mañana, todo un día, toda una tarde con alguien, tratando de que venga a la iglesia. Aquellos que les gusta que, como fruto, no vean, si no venga, pero va, pues si voy a ir, ya, porque sábado, pero venga, ya, mire, yo no vengo a ver, ya venga nomás. Tú vas y te dejas parado. Y tú has dado hasta gracias a la que testificaste, hoy va a venir el vecino. Y tú no sabes saber. Vecino, ya estoy. Vecino, la verdad es que me pasó algo, se presentó una situación. Pero otro día será, ni siquiera te dice mañana. Otro, porque él no quiere. Ahí es cuando Dios te dice, no solo un callado dijo. Zacarías usó ¿cuánto? Usó 2.
Uno de ellos es la gracia. Por eso es que el término inciso abarca muchísimo. Y el otro vínculo o el otro callado se lo ve en el texto bíblico como, ¿qué nombre le da? Atadura. Ahora, este término no sé si estará bien identificado, pero me gusta cómo lo presenta la Biblia de Jerusalén, la cual dice: apacenté pues las ovejas de matadero, destinadas a los tratantes de ovejas. Es decir, que yo sé que son otros los que la gobiernan, porque esa es la idea. Dios te manda a tratar con algo que ya sabe que tiene dueño. Por eso no oye tu voz. ¿Y qué dijo Jesús? Mis ovejas oye, digo, tú sigues la voz del Señor, pero ellos no. Ellos no siguen tu voz, porque ellos tienen su propio dueño. Por eso me encanta cómo este texto en esta Biblia le da el enfoque, y es verdad. Dice aquí: apacenté pues las ovejas de matadero, destinadas a los tratantes de ovejas, así como se habla de trata de blancas. Mira, un hijo tuyo, una hija tuya, pegado a ti, dará la vida por ti. Pero una vez que ha sido raptado, una vez que ha sido separado, arrancado de ti por la fuerza, esa persona es esclavizada a un vicio. Y una vez que ha sido esclavo del vicio, así vengas tú en su rescate, ya no te obedecerá, sino a aquel que la esclavizó por el vicio. Y la perderás, o lo perderás durante toda tu vida. ¿Podrá ser? Claro, tú no crees que una persona que ha sido arrebatado de la familia y es llevado a otro país para ser de pronto un esclavo sexual o una esclava sexual, ¿tú no crees que no se podría de pronto al más mínimo oportunidad deslizarse y escaparse? Podría, claro que puede hacerlo, pero como los han enviciado, los han esclavizado a un vicio, a una droga, por la droga se quedarán con ellos. Y ahí tú los pierdes. Eso pasa con los chicos de la calle. Así de sencillo. Ellos tienen casa, tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, tíos, sobrinos, tienen toda una familia. Pero el vicio los esclavizó. Y así ellos quieren, porque ellos quieren regresar a casa, pero ellos saben que quien los lidera ya no es el amor por su familia, sino la droga. Mi amado, y termina diciendo acá en el versículo 7 de esta versión bíblica, dice: y apacenté las ovejas de matadero destinadas a los tratantes de ovejas, y me procuré 2 callados. A uno lo llamé gracia, y ya lo hemos visto, y al otro lo denominé vínculo, y me parece mucho más acercado. Vínculo, no atadura, vínculo. Y me puse a apacentar las ovejas. Ahora, este término en el hebreo, obviamente este verbo, viene del término hebreo jovenín, o J, jovenín. O B de burrito, de grande, de la vida. Jovenín, tal cual como lo escucha. Obviamente, insisto, en el hebreo, muy difícil pronunciarlo porque no tiene ni la O, ni la E, ni la I. Esto viene de una raíz hebrea, jodel, que significa cuerda, ojo, cuerda o soga. Es decir, que cuando habla de ese vínculo o de esa atadura, uno se puede imaginar cualquier cosa, menos que las está amarrando. Este hombre, hablando de Zacarías,
quiere afrontar el desafío, porque es un desafío, mi amado hermano, de ir a buscar una oveja que está o que sabe que está condenada a muerte. Sí, es casi que una tarea titánica, dicho de esta forma, de ir a tratar, qué sé yo, imagínate, tratar de que el Titanic no se hunda y ya partido por la mitad. ¿Verdad? Usted dice, no se puede, hermano, no se queda, está perdido. Denlo por perdido. Como cuando vine acá, bueno, este domingo creo que vino en la mañana, sí, vino un borrachito por ahí. Borracho y aparte fumadito. Sí. Yo le digo, cuando yo lo veo, digo, varón, y ahí quieren buscarle, digo, claro, tú eres simplemente afectado por la droga. O por el alcohol, dice, no, pastor, eso no es fácil. Mira, digo, vaya a su casa, bañese, tómese un café bien cargado y venga, y conversamos todo lo que usted quiera. Porque así no se puede. Dicen algunos, estoy arando en el mar. Entonces, mi amado, Zacarías sabe que va a arar en el mar. Pero por petición de Dios, lo va a hacer. Ojo, mi amado, ¿sabe lo que Dios me está tratando de decir a mí y a ti también? Dios sabe que allá afuera vas a ser rechazado, pero Dios sabe que tú tienes que ir frente al rechazo. La primera cuerda, o la primera, perdón, callado, es todo lo que analizamos acá. Tienes que ir con la mejor actitud. ¿Sí? Tienes que ir con, digo así, si acaso quiero ser un poquito modernista en cuanto a los moderadores que entusiasman a los empleados. Tienes que ir jovial, bien presentado, con una buena actitud. ¿Cómo te digo? Simpático, dócil. Tú dices, hermano, pero me van a tirar la puerta por las narices. La gracia tiene que ver muchísimo, insisto, no solamente con ese término, sino con el encanto, con la belleza, con la bondad, con la amistad. Tienes que ir de una manera tan cordial. Tienes que ir de una forma tan abierta como para que la gente cuando te vea te dice, yo quiero conversar con él. Contigo no me cae mal. Ese deseo de morir. Es el primer callado que él toma. ¿Sí? Es el primero. Ahora, ¿cómo predicas el Evangelio? ¿Qué tipo de callado llevas? Sabiendo, eso sí, sabiendo que las ovejas te van a rechazar. Pero, mi amado, yo prefiero que me rechacen por culpa de ellos mismos, pero no por mi culpa, no por mi intransigencia. ¿Sí? Entienda, mi querido hermano, que la labor hay que hacerla, nos guste o no nos guste. La labor hay que hacerla. Zacarías sabía que tenía que hacerlo, que estaba arando en el mar, pues sí, era irreversible la condición del pueblo. Como posiblemente no hagamos nada en este país o no hagamos nada en esta ciudad. ¿A qué me refiero? Posiblemente nos matemos evangelizando Orquídea, Vergel, Bastión, Mucholote y la gente siga muriendo y la droga siga abasteciendo a más gente todavía. Pero llevémonos al porvenir, hablando de en la presencia de Dios, la satisfacción de que lo hicimos con dos callados, uno en cada mano. ¿Entiende? Señor, yo acepté esto. Porque creí, como lo dice la Escritura, que donde abundaba la maldad, sobreabundaba tu gracia. Puede ser que uno se salve de todo bastión. Puede ser. Puede ser que de Mucholote solo uno, llamado, pero ese uno no vale. Porque Gadara solamente, llamado, solamente el endemoniado liberado fue salvado. Y él se encargó de meterse con los suyos a ver a quién más salvaba.
Este otro cayado, denominado en la Reina Valera del 60 como atadura, o en la Biblia de Jerusalén como vínculo, viene, como le dije, del término comelín. Literalmente, ¿sabes lo que significa? Unión. Unión de algo, y cuando lo unión es algo que está pegado y no se puede separar. Unión, algo que está ahí y que no se puede separar. Y viene, como les había mencionado, del vocablo hebel, en el hebreo. Significa cuerda o soga, es decir, atado. Está unido por atadura. Está unido por el vínculo que lo ata. Así como Jesús te ha atado a Él para que no te separes de Él. Recuerda, hermano, que nosotros estamos pegados en la vida con una atadura llamada gracia, la del Espíritu Santo. Ahí Él nos tiene. Si ese vínculo se rompe, nosotros nos vamos al mundo, así como va. Ya el amor de mucha gente se ha enfriado, hermano. Ya muchos cristianos ya no lo son. O si lo son, ya lo son a su manera. Y su manera es: yo vivo el Evangelio de Dios en mi casa. Así déjeme, hermano, cuando yo pueda voy. Es decir, cuando vea, hay quienes me han dicho, hermano, cuando yo veo que así me dicen, cuando yo vea que las condiciones mejoren, voy. La gente así me escribe. Digo, hermano, ¿usted sabe cuándo va a mejorar esto? ¡Nunca! Esto se va a poner cada día más feo. Si con dificultad, dice la Biblia, el justo se salva. Yo te pregunto a ti, cristiano de iglesia, ¿no has sentido en esta última temporada, en esta última época de la pandemia para acá, cómo el enemigo te quiere arrastrar fuera del cuerpo de Cristo? ¿No lo has sentido? ¿No has sentido los ataques del maligno que hoy más que nunca están más embravecidos? Sí lo sientes, ¿verdad? Sientes esa, no digo ya ni siquiera ese no, ahora lo hace de frente. Si ya no te aparece con cacho y bravo, no sé por qué. Pero ahora te confronta, frontal, y te dice, ¡vamos! Y te arranca. Y dices, ¡ay, Señor, estás ahí! Eso sí, si tú te apartas, el diablo te mata. La gracia te mantiene con vida. Hablando de la vida física, te mantiene aún con vida a ti y a tus hijos. La gracia de Dios, mi amado hermano. Y ese otro callado, llamado unión, en términos generales, es lo que utilizaría. Ahora, ¿con qué unir? ¿Con qué Dios me ha unido a él? Llamado su palabra. Ella me ha dado en estos tiempos la fe necesaria para poder no fallarle. Allá afuera la gente necesita. ¿No? Tú no vas a cambiar con tus argumentos, tú no vas a cambiar a nadie. Con tus argumentos, a nadie tú cambias. Que vende que mi iglesia es chévere, que aquí se ve bien bonito. No vas a cambiar, así no vas a cambiar a nadie. Lo que te mantiene de pie es su palabra. Y es ella, mi amado, la que nos ha aguantado como iglesia, como ministerio. Es ella, su palabra. Si esta iglesia no hubiera tenido palabra, ahora nos hubiéramos ido como cualquier otra iglesia al fracaso. Dios ha sido tan bueno que no ha faltado alimento para sostenernos en tiempos donde ya palabra escasea, mi amado. La pregunta es, ¿tendrá éxito Zacarías? ¿Qué piensa usted? ¿Tendrá éxito? Luego de saber que va a ir a dar al mar con dos callados. Dos callados. Diría cualquiera como trepado en una barca y dos remos, uno a cada mano. Diestro y siniestro. Y ahí
¿Tendrá éxito Zacarías? ¿Quieres saberlo? Déjeme terminar y ahí te hago. Claro. ¿Quieres saberlo? ¿Cuándo lo vas a saber? Eso, el próximo día. Ahora sí, hermano. Sí, es de que las autoridades han sacado a los militares, a los policías, revisar y tantas cosas. En el libro de Salmo 127 dice: si Jehová nos guardara en la ciudad, hermano, velan la guarda. Así es. Si Dios no está con nosotros, y dice: bienaventurada la nación que Dios es Jehová. Y parece mentira. Ahora que está, entre comillas, militarizada, ¿cierto? En todo el país, ciertas provincias. Claro, los muertos siguen apareciendo, digo yo, en las redes sociales. Todos los días más. Le contaba a mi hijo que me mandó a ver si me manda bien actualizado, sobre todo porque en Instagram salen cosas que no salen a veces en el Facebook o en otras redes. Claro, me dice, un hombre le disparó a otro porque le dijo que le pagara 25 centavos porque le había ganado en un partido de fútbol. Es decir, no le quiso pagar 25 centavos, pero sí le quiso pegar un tiro. Estamos, mi amado hermano, hoy más que nunca, como sociedad, en una situación deplorable. Insisto, ni los animales se tratan de esta manera. Ni los animales. Mi amado, nos toca ir con dos callados a la obra. Gracia y ayuda. Que el Dios nos guarde, pero hay que hacer la labor. Amén. Porque esta luz no seamos indiferentes, así todo esté perdido. Amén. En fe nos ponemos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Zacarías es un manjar, sin duda alguna.